Me presento, mi nombre es Bárbara Acasme de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la Facultad de Derecho, cursando en la materia de Historia y Evolución del Derecho 2. Hoy les vengo a hablar sobre las fuentes y la clasificación de las obligaciones y la pluralidad de los sujetos. Vamos a dar un pequeño concepto sobre qué son las fuentes de las obligaciones. La fuente de la obligación son los hechos jurídicos que dan lugar a la obligación, es decir, los hechos jurídicos en los que se basan las dos personas en la situación de deudor y acreedor de la otra. Esto se restringe solo cuando ocurren los hechos previstos por la ley y son estos mismos ordenamientos jurídicos los que señalan el origen de la obligación. Luego tenemos la importancia de la fuente de las obligaciones. Si bien en general la importancia de las fuentes de las obligaciones es muy clara, porque si solo existieran los derechos no se podría gozar la obligación correspondiente de la otra parte a cumplir con dicha obligación. Por lo tanto, cuando hablamos de leyes jurídicas, se asumirá el mayor poder cuando se haga cumplir sus obligaciones. Si no existe conexión legal entre el acreedor y el deudor, es decir, si el deudor no realiza voluntariamente los beneficios, el acreedor puede recurrir al juzgado para cobrar la deuda y no habrá garantía en el ámbito de las relaciones interpersonales. Si quien no está seguro del precio que se cobrará, ¿quién se atreverá a firmar un contrato de venta siendo este un ejemplo? O si no tiene la tradición de los medios legales para exigir tales cosas. Estas obligaciones significan la necesaria cooperación entre los miembros de la comunidad, quienes necesitan comprar, ya sea vender, arrendar, construir una empresa, etc., para asegurar el cumplimiento de sus respectivos intereses, y también requieren que quienes hayan cometido delitos o fraudes sean reparados. El mundo económico necesita tener obligaciones y sus obligaciones deben haber heredado propiedades. Bien, luego tenemos la clasificación de las fuentes de las obligaciones. Por primero tenemos el contrato. Citando los artículos 1133, 1134 y 1137 del Código Civil venezolano, un contrato es una convención entre dos o más personas para establecer, regular, transmitir, modificar o terminar la relación jurídica entre ellas. El contrato es unilateral y cuando solo una de las partes está obligada, y bilateral cuando están mutuamente vinculadas. Y una vez que el autor de la oferta sabe que la otra parte ha aceptado el contrato, se forma dicho contrato. El autor de la oferta debe recibir esta oferta dentro del plazo especificado en el contrato o dentro del tiempo normal especificado por la naturaleza del contrato. Para que exista el contrato se requiere el acuerdo de ambas partes, el objeto que puede ser materia de contrato y el objeto de las causas legales. Mientras que la abolición del contrato se debe a la impotencia de ambas partes o de las leyes de una de las partes y los vicios del acuerdo. También tenemos el pago indebido. Posterior a esto, en los artículos a partir de 1178 hasta 1183, se supone que todos los pagos están reembolsados pero impagados, pero deben reembolsarse las deudas y no se repite la obligación natural de reembolsar espontáneamente. La persona que paga erróneamente a una persona que no es su acreedor tiene derecho a repetir el derecho que ha pagado, pero que no pertenece a la persona que se cree deudor y paga al acreedor real cuando se le priva de sus derechos. La ley en este caso establece que la persona que paga puede apelar contra el deudor real. Si el beneficiario tiene mala fe, el principal y los intereses o el fruto deben reembolsarse a partir de la fecha de pago. Si alguien recibe algo incorrectamente, debe seguir existiendo, de lo contrario debe ser devuelto. De acuerdo con la estimación del día de la situación para la solicitud de reintegro, si fue recibida de mala fe, aún está obligado a restituir el valor de la propiedad que ha muerto o deteriorado e incluso en circunstancias imprevistas. Luego tenemos la gestión de negocios. En el artículo 1173, 1174, 1175 y 1178 vigente del Código Civil, cualquiera que no necesite asumir conscientemente la dirección de una empresa extranjera tiene la obligación de continuar operando la dirección y continuar hasta que el propietario otorgue su propio estatus, y también debe obedecer todas las consecuencias del mismo negocio y todas las obligaciones derivadas de autorización. El administrador intentará comunicarse con el propietario mediante notificaciones en los medios o cualquier otro medio.
Una persona que no puede aceptar la autorización no puede limitarse a convertirse en gerente de negocios. Este siempre será responsable de las pérdidas que cause y asumirá la responsabilidad de ganar riqueza sin motivo. También está obligado a continuar la gestión aun cuando el dueño muera antes de que el negocio esté concluido, hasta que el heredero pueda tomar su propia dirección. Está igualmente obligado a poner en gestión todo el cuidado de un buen padre de familia. La autoridad judicial puede, sin embargo, moderar el valor de los daños que hayan provenido de culpa o negligencia del gestor, según las circunstancias que lo han movido a encargarse del negocio. Y en enriquecimiento sin causa, en el artículo 1184, una persona que se enriquece sin razón y no es buena para los demás está obligada a compensarle dentro de los límites de su propia abundancia de todo lo que es pobre. Por último tenemos los hechos ilícitos. Aquellos que intencional, negligente o imprudentemente causen daños a otros deben ser reparados. Quien cause daño a otra persona también debe indemnizar en el ejercicio de sus derechos lo que excede el alcance fijado por la buena fe o la persona que otorga el derecho. Luego tenemos la clase de contrato. Tenemos el contrato verbal. Se trata de un acuerdo en el que se intercambian de forma oral o verbal los términos y condiciones. Dicho de otro modo, se perfecciona por el mero consentimiento expresado oralmente por las partes implicadas. El Código Civil indica que los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en la que se haya celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. También tenemos los contratos reales, que son los contratos aquellos que necesitan ser perfeccionados. Requieren dos elementos: la entrega de la cosa, que en este caso sería la fecha, y el acuerdo, que sería el pacto de las partes. Esto implica el propósito de la entrega y tiene como objetivo fundamental establecer una obligación de devolución. También tenemos los contratos literales, que es la inscripción del proyecto de crédito en el registro personal del ciudadano que gestiona el patrimonio. Y por último tenemos el contrato consensual. Contrato consensual es un contrato que se perfecciona por el acuerdo de ambas partes con una voluntad clara. Este tipo de acuerdo no se puede dar por sentado, no puede omitirse y debe expresarse estrictamente. Luego tenemos la diferencia entre las obligaciones que nacen de los contratos y las derivadas de los delitos. El contrato es la fuente más importante de las obligaciones, inspirado en la doctrina a la autonomía de la voluntad al entorno filosófico de la codificación del desarrollo. Es clásico a largo plazo de sus reglas cuando hay un contrato que hay varias personas que están de acuerdo, ya sea la voluntad común destinada a regular sus derechos. Un delito como dañar intencionalmente a otra persona o cometer deliberadamente un acto ilegal sobre los derechos de otra persona, se puede decir que para la existencia del delito es necesario la existencia de hechos lesivos que agreguen los hechos delictivos.